La entrevista, el Telematutino 11, gente importante. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Roberto Rodríguez Marchena, quien es director de la Dirección de Información y Comunicación de Prensa de Palacio y es el vocero oficial del gobierno. Roberto, buenos días y bienvenido, encantado. Buenos días y felicitaciones. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el pueblo dominicano porque ocurrió lo que debía ocurrir. Así es. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Sin embargo, Roberto, vemos una oposición que no reconoce el triunfo, que llega hasta afirmar que tiene que haber reconteo a los 3 niveles, que ha habido irregularidades terribles, un gran fraude, y que esencialmente no reconocen, no han felicitado todavía al presidente. Sí, eso lo que revela es un déficit de cultura democrática en nuestro país. Porque si hacemos una mirada serena, yo diría abarcadora del proceso electoral, y si ustedes me lo permiten, Sí. para poder hacerlo, tenemos que convenir de que los resultados fueron los esperados. Sí. Ocurrió lo que los dominicanos y dominicanas esperaban. En primer lugar, hubo una participación en el orden del 70%, que era lo que se esperaba, pacífica, ordenada, aún bajo la lluvia, y entusiasta y alegre. Eso es número uno. Número dos, fueron el proceso en el que no hubo quejas de ningún tipo, no hubo dislocamiento, nadie se quejó de que lo enviaron a votar a un lugar lejano y desconocido, sino al lugar donde establecía el dorso de su cédula o donde pudo chequearse a través de las plataformas digitales. Tampoco hubo ausencias de que usted fuera a su mesa y usted no apareciera en el padrón, de modo que tuvo razón la Corporación Latino Barómetro en decir que el padrón de la República Dominicana de electores era prácticamente inmejorable. Número 2. Número 3, la gente votó con suma agilidad. Yo voté en menos de 15 minutos y cuando llegué a la fila habían 2 o 3 personas delante de mí. Eso fue en el colegio Arroyo Hondo. Y tengo el testimonio de mucha gente que también votó rápido. Número 4, fueron las elecciones más observadas en la historia política de la República Dominicana. Todo el que quiso ver y mirar pudo hacerlo. La Junta Central Electoral garantizó todo eso. Igualmente la plataforma digital de la Junta Central Electoral para consulta funcionó perfectamente. Lo que vaticinaron las encuestas creíbles, reconocidas, también se cumplió. Es decir, las encuestas que decían que el presidente Danilo Medina ganaría por encima de un 60%, y así ocurrió. Igualmente señalaban que el principal candidato opositor rondaría su porcentaje de votación por el 30%, cosa que también ocurrió. De modo pues que en sentido general podríamos decir que las votaciones y los resultados fueron los esperados, es decir, no hubo sorpresas. No hubo sorpresa. Algunos esperaban que Danilo sacara 66, 65 y sacó 62. Otros pensaban que el PRM y sus aliados no sacarían el 35%. Lo que sí se confirmó también que el señor Abinader era el señor Febrero, porque el PRM como tal solo alcanzó el 27%. La diferencia fueron 1.300.000 votos entre Danilo y el señor Abinader. ¿Como el señor Febrero? Señor Febrero sí, porque no llega a 30. El mes de febrero nunca llega a 30. Sí. El PRM sacó un 27%. Lo otro es que las reacciones luego de las votaciones también fueron las esperadas. El alto empresariado, el mediano empresario, el pequeño, el micro, la iglesia. Bueno, pero me refiero al empresariado en primer lugar. Todos estuvieron de acuerdo de que esos resultados eran los esperados, de que pasadas las elecciones teníamos que volver a la normalidad. Y fueron a felicitar al presidente y pedirle su colaboración y pedirle trabajar conjunto, cosa positiva. La conferencia episcopal, la conferencia de los obispos dominicanos, por igual, emitió un comunicado en el que, aun cuando señalaba algunas insuficiencias, algunas quejas, reconocía la buena conducción, la buena administración del proceso y llamaba a pasar la página y que volviésemos a la normalidad. La comunidad internacional,
la comunidad internacional observó, vio y dictaminó o estableció, consideró de que el proceso había transcurrido con la más absoluta normalidad. Y en ese sentido felicitó a las nuevas autoridades. Danilo Medina fue inmediatamente felicitado por el presidente en funciones de España, Mariano Rajoy, igualmente de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, en fin. Ahora vi que también felicitó el presidente Putin, la canciller alemana Merkel, y ayer escuché al nuncio de su santidad, que es el embajador del Vaticano en nuestro país, Tadeu Sokolo, felicitando tanto al presidente como a doña Margarita por su elección. De modo que todo lo que ha estado ocurriendo ha estado dentro del patrón de lo esperado. Estos señores, naturalmente, los señores de la oposición, con el señor Abinader a la cabeza, haciendo un ejercicio de macho man, de verdad, han querido incidentar y crearle desasosiego al pueblo dominicano por ese déficit de cultura democrática, pero también por dos elementos que quiero destacar. En primer lugar, la privatización de la política y los efectos nefastos que tiene la privatización de la política en los partidos políticos y en los electores. Y lo segundo, la irresponsabilidad. ¿Cómo es eso de la...? Te lo voy a explicar ahora. Y segundo, la irresponsabilidad de muchos candidatos que teniendo encuestas y sabiendo cuál es el resultado que ellos obtendrían, para movilizar a sus electores, les ofrecen cifras falsas. Les dicen, yo voy a ganar, cuando ellos saben que no van a ganar. Ahora, en privado te dicen, yo no puedo decirle que voy a perder, porque si no, no se me movilizan. Pero hacen un ejercicio irresponsable que pone a esos pobres infelices ciudadanos dominicanos que ven en la política, en la participación electoral, una escalera de movilidad social para movilizarse socialmente, ascendentemente, están procurando un empleo, están procurando un mejor salario, están procurando un negocito, una contrata o lo que fuere, y entonces, claro, como ese candidato les ha falseado los resultados, le ha falseado las expectativas, le ha falseado las ilusiones, cuando lo comprueban con el resultado, tiene un efecto devastador. Y si entonces el candidato se insurrecciona, coge para el monte, se alza para el monte de la protesta, estos también se convierten en insurrectos. Entonces, ese es el clima que tenemos. La irresponsabilidad de candidatos que mienten, que falsean a sus electores. Lo de la privatización de la política. ¿En qué consiste la privatización de la política? De que, como resultado de las políticas neoliberales en nuestro país y en el mundo, esto ocurre, es un fenómeno mundial, no solo de la República Dominicana, donde lo que prevalece es el individuo y el todos contra todos, como aquella canción de ABBA, del grupo ABBA, The Winner Takes It All, el que gana se lo lleva todo, y todos somos competidores y no hermanos. Todos estamos construyendo una sociedad de capitalismo salvaje, no de fraternidad entre los hombres y mujeres. Ocurre lo mismo en los partidos. Entonces, hay un paso desde un sentimiento colectivo a un sentimiento personal. Lo mismo que pasó con las empresas del Estado, que pasaban de propiedad del pueblo, pasaban a manos privadas, supuestamente para una mayor eficiencia. Así se ha vendido la política, de que tenemos que renunciar a propósitos colectivos y usted se mete en un partido, alquila una franquicia, la toma prestada y usted monta un proyecto personal. Una empresita personal que se llama senaduría, diputación, alcaldía o regiduría. Claro, usted se agencia sus recursos con las personas locales, con empresarios locales o los propios, y hace una apuesta. Yo me quiero convertir en senador, esta es mi empresa, Senaduría S.A. Entonces, claro, usted pone todo su dinero allí, ¿verdad? Todo su dinero allí, se busca una serie de colaboradores. Claro, cuando vienen los resultados electorales negativos para usted, eso tiene un efecto devastador para sus finanzas y comienzan los problemas suyos hasta con su propia esposa, que quiere que ese dinero que usted invirtió en la campaña se destine para comprar la casa. Óyeme, tú invertiste esto y que para serte senador, y me cogiste los cuartos que son de los dos con el que íbamos a comprar la casa o íbamos a comprar la finca o íbamos a hacer la mejora y ahora no tenemos ni un centavo y me quedé yo sin la casa, como perico en la estaca. Roberto, entonces todo eso tiene un efecto de generación de violencia, porque cuando tú pierdes una fortuna de 10, 15, 20, 30 millones, ¿tú crees que te vas a quedar tranquilo?
Entonces, claro, tú tienes que buscar la manera de tú recomponer ese golpetazo que has recibido. Mire usted, la misma familia Abinader, ¿cuánto dinero dice circula por ahí que tuvo que aportar? 400 millones. ¿Usted cree que el padre Abinader está contento? Están buscando la manera de recuperar ese dinero que han tomado prestado los bancos con garantías de los bienes de la familia. Entonces, toda esa privatización de la política nos ha hecho un daño terrible, porque la gente cree que una senaduría, una diputación, una alcaldía es de su propiedad. Usted han visto algunos desorejados ahí que dicen que solo muertos, hay que matarlos. ¿Y dónde se ha visto semejante cosa? Roberto, ¿y no se corre riesgo que haya un problema de gobernabilidad en los próximos 4 años? No, en absoluto, en absoluto. Todo eso son fanfarronadas. Todo lo que ustedes están viendo para tranquilidad del pueblo dominicano son fanfarronadas, porque la pregunta del punto de vista político, sociológico, es ¿con qué fuerza cuenta usted? Para eso, porque si usted se va a alzar en el monte, del punto de vista militar, usted tiene que tener un avituallamiento seguro, líneas de avituallamiento, porque si usted no tiene líneas de avituallamiento, el alzamiento suyo en el monte dura horas nada más. Entonces, ¿con qué fuerzas sociales cuentan con los industriales para este alzamiento en el monte? El señor Abinader, con los industriales del país, con la banca del país, con los banqueros. ¿Con cuál banco cuentan? ¿Con cuál empresa? ¿Fabricantes de aceite, de harina, de galletas, de cemento? ¿De qué? ¿Con qué cuentan? ¿Cuentan con ganaderos? ¿Con cuáles ganaderos cuentan? ¿Con cuáles productores de leche cuentan? ¿Con cuáles empresas de zona franca cuentan? Para ese alzamiento, para este desorden que quieren armar. No, este es un gobierno con la mayor legitimidad en la historia política de la República Dominicana. Estamos hablando de un gobierno que surge con 62%. Ningún gobierno anterior había tenido tanta legitimidad como lo tiene el gobierno de Danilo Medina, de todos los sectores. Y le voy a decir por qué. En todo el territorio nacional, miren los resultados, fue parejo. Danilo Medina ganó en todas las provincias. No es que en el este tuvo problemas. No. En todo el territorio nacional, porque las políticas públicas de nuestro gobierno han tenido un impacto parejo en todo el territorio nacional. Eso de que la inversión está concentrada en la capital o en Santiago o en San Cristóbal, eso no es cierto. Se ha distribuido parejo, porque, por ejemplo, en el caso del 4% del PIB, con la construcción de escuelas, con la construcción de estancias infantiles, todo eso lo ha democratizado en todo el territorio. Entonces, ¿con qué cuentan estos señores para hacer eso? ¿No? Esto es un gobierno sólido, para seguridad del pueblo dominicano porque lo quiso así. El pueblo dominicano votó en un 62% para darse un gobierno sólido que le garantice que esas conquistas que ha logrado en estos 4 años se puedan consolidar y además se puedan profundizar y que aceleremos los cambios que hay en nuestro país de manera de que podamos hacerlo de modo tal que cualquiera que venga después le cueste mucho, tenga que enfrentarse al pueblo dominicano si se la quiere arrebatar. Doctor, la prensa dice hoy, bueno, lo leí en un solo periódico, pero está la noticia de que se han denunciado ante bancos europeos por el Comité de Lucha contra el Cambio Climático que el gobierno dominicano pretende usar $600 millones de los fondos de pensiones para el financiamiento de la planta Punta Catalina. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Mire, yo realmente no estoy al tanto de esto, pero si lo fuera, ¿cuál es el problema? Yo pregunto, si fuera así, porque hay un dinero ocioso que muchas veces no renta lo suficiente para los propios depositantes. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Si podemos encontrar una utilidad en beneficio del pueblo dominicano. ¿Por qué se denuncia? Porque en todo esto, como dicen los penalistas, y lo dicen en francés, cherchez la femme, busque la mujer. Es busque la razón por qué están haciendo esa denuncia. Sí, hay argumentos ¿Se oponen ahí. ellos? ¿Son ambientalistas o están favoreciendo intereses energéticos de otra categoría? Porque en todo esto, la planta Catalina, ¿qué significa las plantas de Catalina? Un mayor fortalecimiento de la capacidad negociadora del gobierno, del Estado dominicano. Algunos no quieren eso. Usted sabe que todo en la sociedad tiene que ver con una correlación de fuerzas. Entonces, muchas veces, intereses, yo no digo que sea el caso, lo que quiero es tener la malicia sana,
la malicia positiva que debe uno tener al leer la noticia, saber cuáles son los intereses que se mueven detrás. Porque muchas veces grandes corporaciones, grandes intereses que no tienen que ver con el medio ambiente, utilizan de pantalla, de parapeto, organizaciones no gubernamentales que son atractivas para los ciudadanos. Sí, porque usted me habla de la protección de la ballena, del perrito poodle, y yo voy a estar de acuerdo con usted. Lo que usted no sabe es que detrás de la protección del perrito poodle está una clínica veterinaria. Y entonces... Pero usted no descarta que eso sea cierto. No, yo no lo descarto. Eso tendría que responderlo el responsable de esa área, que es Rubén Jiménez Bichara. Pero yo digo personalmente, ¿qué habría de malo de utilizar dinero del pueblo dominicano? Porque lo que se está es presumiendo la culpabilidad, no la inocencia. Es decir, cada vez que un gobierno hace algo, se presume culpabilidad. Si el gobierno va a utilizar esos recursos, están pensando que lo está utilizando para mal. ¿Por qué? ¿Por qué usted presume que lo que yo voy a hacer es malo y no presume mi inocencia y mi bondad? Entonces, yo simplemente lo quiero dejar de ese tamaño. No sé, habría que preguntarle a Rubén Jiménez Bichara, pero yo personalmente yo no vería. O a Tony Isa, que ahora... O a Tony Isa también, o a Tony Isa. ¿Se viola la ley con eso? Habría que ver. Si no se viola la ley, entonces ¿cuál es el problema? Porque ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué lo vamos a dejar ahí, sin hacer nada? ¿Para que lo use quién entonces? ¿Quiénes pueden usarlo? ¿Qué grupos empresariales, grupos privados sí están autorizados o se ve bien que lo usen? ¿Por qué que lo usen grupos privados es bueno y que lo use el gobierno o el Estado dominicano es malo? ¿Por qué se presume la culpabilidad, la perversidad del Estado? Cuando Danilo Medina ha demostrado que ha sido un presidente, no solamente que ha reducido el déficit, sino que sin tener la pistola, por decir una imagen, del Fondo Monetario Internacional aquí, ha aplicado políticas de disciplina fiscal que no han desguañangado, como diría Bernardo Vega, la economía dominicana. Y en este año de las elecciones, ¿no habrá un desguañamiento de la economía por incrementar el déficit? No, en absoluto. Porque tuvimos un invitado que nos dijo que en el primer trimestre del año ya se había usado un porcentaje considerable de los... ¿Dónde están las cifras? ¿Aportó las cifras? La aportó. Porque aquí se dicen cosas así. Aquí, bueno, uno lo vio en la campaña. Es decir, no va a haber un déficit como el del 2012. Ni lo hubo, no, jamás en la vida. Y se mantendrá el 2.3. Pero por supuesto, y quizá un poquito menos, porque el objetivo es un poquito menos también. Lo que pasa es que el presidente es un hombre modesto, prudente, y aún habiendo la posibilidad de que sea 2.2, por decir, presidente mantiene la cifra 2.3. Ojalá poder hacerlo un poquito más bajo. Le voy a decir lo siguiente. Lo primero es que el presidente no necesitaba desguañangar la economía, por decirlo de una manera, en un lenguaje, yo diría inadecuado, y aquí quiero hacer la salvedad que estoy utilizando un lenguaje inadecuado. El presidente no tenía necesidad, ¿por qué? Porque tenía ganadas las elecciones por la simpatía popular. O sea, los presidentes que se ven en dificultad, un presidente con un 18, un 12%, un 20% de popularidad, queriendo reelegirse, ahí es que usted ve la compulsión de gastar dinero, porque tiene que hacer cosas, pero aquel que estudia todos los días no tiene que amanecer. Pero no el presidente que acumula un cariño reiterado de todos los días durante 3 años no necesita desguañangar la economía. Y fíjese usted, todo lo que quiso la oposición lo complació el presidente Medina. De que publicidad, quítale la publicidad. Yo me voy sin publicidad, solamente con la publicidad que yo pueda colocar por los fondos que me aporten mis recaudaciones en cenas, en aportes de empresarios. Me voy solamente por ahí. No voy a hacer publicidad de gobierno para que no quieran. Vehículos, las placas, todo. No, cero nombramiento, cero utilización de... Pero no es verdad que aumentaron las nominillas y que los empleados temporeros aumentaron estrepitosamente en estos primeros lo que pasa es que 4 meses del año. Hay una manipulación perversa de parte de estos señores. Porque si usted ve trabajadores temporeros, usted está desconociendo algo que ellos saben y lo hacen con mala fe, de que en la construcción de escuelas, en las campañas sanitarias del país, usted tiene que contratar personal temporero. Eso es así. Y ellos lo saben. Y entonces, como el pueblo dominicano no dispone de esa información, dice, mira, aquí subió, pero ellos saben que esos son gastos en educación, son gastos en salud y son gastos también en obras públicas. Ellos lo saben, pero entonces dicen eso para calentarle la cabeza al pueblo dominicano porque carecen de otros argumentos para ganarse el cariño popular. Esa es la verdad. Entonces, aquí se dicen cosas, se hacen afirmaciones y usted le pregunta, dígame la cifra.
que la economía no creció 7%. ¿Y cuánto creció, dice usted entonces? Y tú verás que no te van a dar una cifra. Que no es verdad que creamos 400.000 empleos. Dígame usted entonces cuántos se crearon. Tampoco tienen la cifra, porque el asunto es decir que no. No. Está como Nikita Khrushchev en la ONU, que se quitó un zapato y dijo, niet, no. Bueno, pues, ¿qué gana usted con eso? Roberto, gobierno no acorraló. El presidente habló del pacto fiscal como uno de sus compromisos. Incluso dijo que se tomarían las medidas para garantizar la sostenibilidad fiscal. ¿Realmente es una prioridad? ¿Se tiene fecha ya para sentarse a discutir ese pacto fiscal? Bueno, hay un mandato que después hay un mandato de que esto tiene que acordarse, un pacto fiscal, un pacto que tiene que lograrse por consenso de todos los sectores económicos, porque nosotros tenemos la convicción de que un gobierno no puede tener actitudes vanguardistas, síganme los buenos, porque yo tengo la razón, yo sé lo que hay que hacer en el país. Eso no es verdad. Los sectores económicos que tienen sus capitales, que se las juegan, que se están jugando sus capitales, tienen que ser tomados en cuenta, por Dios, porque que son ellos, primero, que son los actores, y segundo, que son los que entienden la realidad. Entonces, con esa actitud va el gobierno. Lo otro es que lo único que va el gobierno es con una metodología muy clara. Si queremos construir este país con esta fisonomía, con estas características, tú quieres un trabajador saludable, que no haya ausentismo laboral, tú quieres un trabajador educado, que él mismo por su formación pueda establecer controles de calidad efectivos y tú no tengas pérdidas, tú quieres todo eso, en fin, para eso se necesita educación, salud. Tú quieres que no viva en chozas, no haya problema, pues entonces tenemos que tener una política de vivienda. ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Tú estás de acuerdo? Eso es lo que tú quieres. ¿Y la seguridad? Igualmente, tú quieres seguridad, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces, claro, tú tienes que llegar a un gran pacto, y ese pacto evidentemente que se va a hacer tan pronto pasen las elecciones, tan pronto se juramente el gobierno. Pero si los sectores económicos entienden que esto debe durar un poco más tiempo, conversando, hablando, pues así será. Nosotros no vamos a precipitar, porque el presidente lo dijo bien claro. Las conversaciones se dan, pero el gobierno no deja de gobernar. No vamos a dejar de gobernar. El presidente presentó un programa a la nación, programa que fue aprobado. Pero yo diría más, el presidente hizo prácticamente un referéndum de su obra de gobierno. La gente supo por qué votaba por Danilo Medina. Entonces nosotros vamos a seguir gobernando. Mientras tanto que los sectores se pongan de acuerdo sobre el país que queremos construir, pero nosotros seguimos transitando, porque no nos vamos a sentar a esperar a que llegue el pacto fiscal para entonces hacer lo que tenemos que hacer. Ojalá poder tener ese pacto fiscal que se pueda reflejar en el próximo presupuesto, en el presupuesto del año que viene. Pero iremos a la velocidad que la sociedad quiera, no la que el gobierno le dé la gana, tampoco. Roberto, el gobierno no acorraló demasiado a la oposición, como dijo un editorial en el día de ayer, y que el gobierno no ha tendido un puente de plata a la oposición para que las cosas estén más calmadas. Lo primero que hizo el presidente al celebrar, junto con todos nosotros y todo el que quiso en la marginal Sarasota, su triunfo electoral, que originalmente se pensaba que iba a ser un día y el presidente por prudencia la pospuso hasta que se ofrecieran resultados confiables. Cuando el presidente habló, lo primero que dijo fue ofrecerle ese puente de plata, es decir, yo quiero gobernar con todos, yo soy el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Aquí todos los dominicanos y dominicanas están convocados para construir un mejor país. Porque esa es la verdad, y el presidente ha gobernado así. Ese 62% de los dominicanos y dominicanas representa el más amplio espectro de creencias, posiciones, actitudes y fortunas. Esa es la verdad. De manera que nosotros no hemos avasallado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo partido quiere ganar y todo partido no quiere perder. Permítame hacerle esta imagen, esta gráfica para que se entienda. Ellos pensaban, y me pongo aquí delante, que yo me metiera este brazo hacia atrás y boxeara solo con esta mano. Eso es lo que pretendía la oposición. Vamos a pelear, invalídate de una mano y vamos a boxear. Y de vez en cuando déjate dar unos cuantos golpes. ¿Y usted se cree que eso es justo? Nosotros vamos a combatir, prepárese usted. Si usted no tiene capacidad para subir en el ring, pues no se monte, no suba al ring, prepárese. Lo que pasa es que el señor Abinader no hizo la tarea. Ya lo dijimos una vez que vinimos aquí. Solo el 40 y tanto % de los dominicanos y dominicanas sabían lo que pensaba este señor, porque se dedicó a denostar
al candidato presidente Danilo Medina. Nosotros sí nos preparamos con una obra de gobierno y también en esa labor rutinaria de Danilo de explicar qué es lo que perseguía. Pero usted no me puede pedir a mí que yo me meta una mano detrás y que te pelee con una sola mano, porque eso es criterio democrático. Si estamos compitiendo por 10 plazas, yo la quiero ganar las 10, o tú pretendes que yo, por ser democrático, te deje ganar 4. ¿Y de dónde es eso? ¿Dónde se ha definido eso como democracia? Entonces, si usted no hace la tarea, usted pierde. Y ahora están por perder sin dignidad, porque usted tiene que tener dignidad. Danilo cuando perdió, ¿qué hizo? Perdí. Desapareció del mapa, se zambulló, creó una nueva dinámica de construcción de su candidatura. Pequeños grupos a hablarle, déjame ir a hablarle a la gente. En el 2007. Sí, así es, el 2006, 2007. Fue a reunirse pequeños grupos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la humildad. Y además usted tiene que tener dignidad. Perdí, pero tampoco pierda la compostura. No pierda la compostura, pierda con dignidad. Perdí, cometí. De las derrotas se aprende mucho. Entonces, eso hizo Danilo. Eso hacen los hombres inteligentes. Pero si la oposición decide transitar un camino poco inteligente, pagará las consecuencias porque la sociedad lo está viendo. La sociedad lo que quiere es volver a la normalidad. Lo mejor de las elecciones es que ya pasaron. Lo mejor de estas elecciones es que ya pasaron. Y la gente quiere volver a su normalidad porque a ti, Jacqueline, a ti, Ramón, a mí, a algunos de los que estamos aquí, nos interesa la política. Pero la gente no está en eso. La gente está en su cotidianidad, de si la lavadora está funcionando, que si tiene que ir al supermercado, que si voy al gimnasio, que si tengo el niño para llevarlo al médico, que si el seguro médico me está funcionando y no voy a pasar una humillación, una vergüenza cuando vaya a la clínica, ¿verdad? Es la cotidianidad, la gente. Entonces no quieren que los políticos le estén fastidiando la existencia. Y a eso se han dedicado estos señores, a fastidiarnos la existencia. Además de esta campaña bullanguera, impertinente, a veces graciosa, porque a mí me gustaba el de lo mío, ¿verdad? Entonces ahora que tenga estos señores con esta impertinencia, sublevados, insurrectos, en el monte, no, por favor. Roberto, la misión de observación de la OEA recomendó que el país necesita de profundas reformas en el régimen electoral. Sí. ¿Tiene el gobierno esa agenda de prioridad ahora con una mayoría de nuevo en el Congreso de la ley de partido, de adaptar la ley electoral a la Constitución del 2010, etcétera? Bueno, yo no diría el gobierno, Ramón, yo diría que la sociedad tiene esa tarea por delante. Lo que yo decía ahorita, de que ha habido un proceso de privatización de la política que ha causado estragos enormes en los partidos, necesitamos una ley de partidos, una ley electoral, reforma de la ley electoral, que permitan desprivatizar la política, que establezca controles en el gasto, que esté muy claro, de que haya un comportamiento democrático al interno de los partidos políticos, de que las campañas funcionen en el tiempo que tienen que funcionar, y si tiene que haber controles, una persona con fortuna no se puede apoderar de una candidatura, y que los compañeros que tienen mucho mérito, está haciendo trabajo social, comunitario, se queden descartados por la falta de recursos. No puede ser. Un pobre compañerito que apenas puede hacer un afiche y el otro que puede hacer una campaña millonaria en la televisión. Y entonces, claro, ese queda en desventaja. Todas esas cosas hay que corregirlo si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia. Entonces yo creo que toda la sociedad está abocada a eso. Entonces tenemos que procurar, para mí el objetivo fundamental es desprivatizar la política, de que la política sea un ejercicio colectivo de servir al pueblo. Si usted quiere ganar dinero, métase empresario, pero no político. Es que están equivocados. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que definitivamente cambiar. Yo creo que la situación creada va a obligar a los partidos a ponerse de acuerdo, porque había diferencias internas. Corrientes internas en los partidos impedían la presentación de una sola propuesta como partido político. Pues yo creo que ningún político con pudor, ningún partido con pudor resiste darle más largas a estas reformas necesarias. Ahora, debo decir lo siguiente: el comportamiento del proceso electoral en República Dominicana puede ser envidia en los Estados Unidos, puede ser envidia en España, en Francia. Tampoco que nos creamos nosotros que esta islita, este paisito es una vergüenza pública, no. Nosotros tenemos que estar orgullosos. Este proceso electoral, con sus deficiencias, que las tuvo menos que en otros procesos electorales. Recordemos aquella del 74, los guardias con
la pañoleta roja en la punta del fusil, no nos olvidemos, la interrupción de la energía eléctrica, la suspensión del conteo, que montaron a un candidato vicepresidente en un helicóptero, y vamos a ver si tú renuncias o no renuncias. Si todo aquello, el granadazo, ustedes no recuerdan, el gacetazo, todo aquello, nada de eso ha ocurrido. Es decir que yo creo que también tenemos que tener serenidad a la hora de evaluar todo este proceso. Ha habido gente muy buena que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer. Lo que pasa es que no ha sido no solo problema de la Junta Central Electoral, dificultades técnicas. El gran problema lo hicieron estos insurrectos de poca cultura democrática, que sabiendo que iban a perder y que perdieron, no los reconocen, creando una crisis que se le traslada a la Junta, cuando es, en gran parte los responsables son ellos. Roberto Rodríguez Marchena, te agradecemos muchísimo tu participación. Qué pena no contar con más tiempo. Bueno, sí. Pero te esperamos pronto. Muchas gracias, sí, aquí estoy a su disposición. Gracias, Roberto. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final de este Telematutino 11 de este viernes 27 de mayo.